Un día domingo en la mañana, Doña María cortaba la carne de cecina, carne de res deshidratada, con sal y limón. La cecina es muy común en Santiago Atitlán, Sololá, un municipio ubicado en la orilla del lago Atitlán. Es un municipio donde la mayoría de sus habitantes son de origen maya tztujil. El nombre del municipio en el maya tztujil es Tzquinhay, que significa casa de las aves. Como el nombre indica, se encuentran muchas aves en el municipio y muchas mujeres llevan vipil, vestido tradicional de las mujeres mayas, con los diseños de las aves. Después de cortar la cecina, hay que remojarla varias veces para quitar la sal que lleva. Por eso, se escuchan mucho los sonidos de agua cuando cocinan con la cecina. Meten la cecina en una olla para cocerla. La leña en la plancha también ayuda a calentar la cocina. Hay mucho frío en esta época. Mientras se cuece la cecina, se lava la hierba blanca, llamada klesh en el idioma maya tztujil, acompañados de otro tipo de sonidos de agua. Muchas hojas de klesh para lavar. Son esenciales para el caldo de cecina que se prepara. Las aves bordadas en el huipil se mueven mucho, indicando tantos movimientos que llevan al lavar las hojas. Al haber terminado de lavar las hojas, el trabajo en la pira sigue, esta vez con los tomates. Se deja en una canasta las hojas de klesh y cilantro. Regresamos a la cocina. Ahora nos toca limpiar las hojas de mashán para los tamaritos, suban en el idioma maya tztujil. Un gato bien dormido debajo de la plancha. En los días fríos, los gatos llegan a la cocina porque en las casas en las aldeas normalmente es el lugar más caliente. Se empieza a hacer los tamaritos. En esta región se utiliza la piedra de moler para hacer la forma de los tamaritos. Como el número de hojas de mashán lo indica, hay que hacer muchos. Pero las mujeres de acá están bien acostumbradas y los hacen muy rápido. Los tamaritos en la olla. En el fondo de la olla se dejan los dobladores para que no se quemen y peguen los tamaritos. Según me comentaron, en muchos hogares preparan los caldos los días domingo. Dicen que aunque parezcan muchos tamaritos, el trabajo es menos que tortear, o sea, hacer las tortillas. Entonces, la preparación del caldo y los tamaritos les da más tiempo a mujeres a descansar o hacer otras cosas, incluso ir a la misa. Aún así, me parece mucho trabajo. Y en los días domingo, la porción de comida que hay que preparar tiende a ser más grande porque más miembros de la familia almuerzan en la casa.
El caldo de cecina que se prepara hoy lleva muy pocos ingredientes. La carne de cecina, hojas de clays, cilantro, tomate, un poco de masa y un poquito de sal. Aún así, de verdad, mucho trabajo. En las aldeas he visto muchos gatos que les gusta comer la masa para los tamaritos y las tortillas. La masa para los gatos significa que aún quedará masa para los tamaritos. Y de hecho, las mujeres seguían preparando los tamaritos. Se cuecen los tamaritos en la olla. Ahora hay que moler los tomates para el caldo. La piedra de moler es del municipio de Navalá, famoso por las piedras. Se necesita mucho tiempo para moler todos los tomates que se tienen. En la plancha se está cociendo los tamaritos y la carne de cecina. Terminando de moler los tomates, deja un poco de masa en la piedra para recoger todos los tomates molidos que se quedaron. Una manera muy ecológica y eficiente. Se agregan las hojas al caldo. Después de recoger los tomates que se quedaron en la piedra con la masa, mete la masa al trasto que tiene los tomates molidos para mezclarlos. Y la masa y los tomates a la olla también. Se espera que se cueza bien el caldo. Y listo, delicioso caldo de cecina.